y bienvenidos a este video en medio de la enseñanza del español como lengua extranjera. Vamos a explorar desde las entrañas de nuestra lengua, el español, un viaje hacia tiempos pasados o tiempos del pasado. Obviamente estamos hablando de la gramática y por eso vamos a explorar algo de la estructura para ver la diferencia entre pretérito indefinido y pretérito imperfecto del modo indicativo, tiempos que nos sirven para expresar esas situaciones del pasado. En este video vamos a enfatizar en su uso, en su función. Si requiriéramos revisar cómo se forman estos tiempos, es decir, pues, su estructura, les dejo un enlace útil para esta revisión o para este repaso, entre otras múltiples páginas web que nos ofrecen recursos gramaticales en cuanto a la estructura. Vamos pues a ello. ¿Cómo saber, entonces, en qué situaciones usar el pretérito imperfecto y en cuáles el pretérito indefinido? Veámoslo a través de esta línea de tiempo. Situemos primero el momento presente, es decir, el hoy, el momento en el que se habla. Después tenemos el futuro, en el que no sabemos aún qué sucederá. Y antes del presente ubicamos obviamente el pasado. Pongamos un ejemplo sencillo. Comerse un sándwich, comer un sándwich. Si hablamos en el presente, diríamos nos comemos un sándwich, sea en el momento en que ocurre la acción o durante un lapso del tiempo presente, utilizaríamos esta expresión, nos estamos comiendo un sándwich. Ahora bien, si nos desplazamos al futuro, diríamos nos comeremos un sándwich o nos vamos a comer un sándwich que puede ser más tarde durante el día o quizá mañana. Pero si vamos al pasado, tendríamos dos posibilidades. Nos comimos un sándwich o nos comíamos un sándwich. Y aquí viene el asunto de ver cuál es la diferencia entre esas expresiones. Una de ellas, obviamente, va a señalarnos, nos comimos un sándwich el tiempo más remoto pasado, y otra de ellas, nos comíamos un sándwich, nos va a dar una acción diferente que estaba también en el pasado, pero realizándose. Y también podemos decir, nos estábamos comiendo un sándwich, como abriendo la posibilidad a otra acción. Vamos a verlo a continuación de una manera más concreta. Al hablar del pretérito indefinido de la acción del pasado, decimos comimos un sándwich o de manera ofensiva nos comimos un sándwich. Hablamos pues de una acción específica y única. Por ejemplo, ayer en la tarde nos comimos ese sándwich tan delicioso. Pero también podríamos hacer una secuencia de acciones en el pasado, indicando, por ejemplo, llegamos a la cocina, vimos el sándwich sobre la mesa, lo cogimos, le dimos un mordisco y al final, pues no dejamos nada. Vamos a resaltar esas acciones precisamente. Llegamos, vimos, cogimos, dimos y dejamos todas ellas como expresiones del pretérito indefinido, es decir, acciones ya realizadas, ya terminadas en el tiempo. Estas frases pues, nos dan en tan solo una expresión, en esta oración compuesta, una idea de historia relatada en el pasado, pretérito indefinido en este caso. Pero también podríamos hablar de cambios en una misma situación. Por ejemplo, teníamos mucha hambre y por eso nos comimos todo el sándwich. La situación entonces cambió. Al comer el sándwich,
Ya no hay más hambre, la que había anteriormente, la acción anterior. Significa que al haber un cambio, una situación, tenemos dos acciones en simultánea, ambas en el pasado, y una encuentra resolución en la otra, la de tener mucha hambre en la de haber comido todo el sándwich. Retomemos ahora esta frase para acercarnos a la idea de pretérito imperfecto. Cuando decimos teníamos mucha hambre y por eso nos comimos todo el sándwich, al señalar precisamente la acción de teníamos mucha hambre, que estamos resaltando en este caso, esta expresión ya está en el pretérito imperfecto. Esto nos sirve para situar un momento, generalmente antes de otro, ya señalado, pero ambos en el pasado. Vamos a modificar esta frase un poco para visualizar mejor esto. Y aquí el ejemplo. Nos estábamos comiendo el sándwich cuando mi hermano entró en la cocina. Aquí la acción que aparece en pretérito indefinido es la de mi hermano entrando en la cocina. Es decir, mi hermano entró en la cocina, tenemos la acción en el pasado ya más remoto, por decirlo de alguna manera, el pretérito e indefinido. Pero aquella que sucede antes y en simultánea con esta es la de comernos el sándwich. Esta es la que estaría en el pretérito imperfecto. Nos estábamos comiendo el sándwich. Si decimos, pues, mi hermano entró en la cocina, entonces nos comimos el sándwich, eso quiere decir que ambas acciones ya han concluido, estarían en pretérito indefinido, en el caso que ponemos a continuación. Mi hermano entró en la cocina y por tanto esta es una acción ya terminada. Y también nosotros nos comimos el sándwich, otra acción ya terminada. No es el caso anterior, cuando la de nos estábamos comiendo es una acción que aparece aún en progreso. Así las cosas, tenemos siempre una acción posible en el pasado, como en este caso, mi hermano entró en la cocina, pero una acción que también se estaba realizando antes en el pasado, ¿cuál es la de nos estábamos comiendo el sándwich? Podemos también utilizar el pretérito imperfecto para simplemente describir una acción sencilla, en este caso, hablar del tiempo o de fenómenos también que pueden acontecer de lugares o de personas. Pongamos este sencillo ejemplo. El cielo estaba despejado, el sol brillaba y las montañas se veían claras y muy verdes. En este caso, tenemos la descripción del cielo que estaba y utilizamos el adjetivo despejado. Otra acción con el pretérito imperfecto brillaba y las montañas se veían claras y muy verdes. En este caso, el pretérito imperfecto nos ayuda entonces a describir estos eventos y habría que señalar el uso aquí de los adjetivos despejado y claras y muy verdes como las condiciones que nos están enfatizando esta descripción para la cual es más preciso el tiempo pretérito imperfecto que el tiempo pretérito indefinido del modo indicativo. Otro ejemplo que nos puede servir. Ellos estaban muy cansados después de jugar el partido. Tenemos la acción aquí, si bien planteada en infinitivo, jugar el partido, pero tenemos la acción de estaban y la descripción de muy cansados. U otro ejemplo que también nos puede servir, las calles estaban muy congestionadas en esa zona de la ciudad. Nótese cómo estamos utilizando el verbo ser del español en el tiempo pretérito imperfecto del modo indicativo como la clave, la estructura más concreta y apropiada para hacer este tipo de descripciones. Pasemos ahora a una última característica de este tiempo verbal que nos ayuda a entender mejor su función. Se trata de expresiones en las cuales se presenta una repetición
O queremos hablar de una costumbre en el pasado, un hábito que tenemos, que normalmente realizamos. Por ejemplo, cuando éramos niños, íbamos al patinódromo todos los domingos. Ambas acciones que estamos señalando en esta oración las tenemos en el pretérito imperfecto. Aquí del verbo ser y aquí del verbo ir, conjugadas ambas en la primera persona del plural nosotros. Otro ejemplo para resaltar costumbre puede ser este. Después de patinar un rato, tomábamos jugos de fruta en el estadio. Aquí, por tanto, una sola acción nos está marcando el tono de esa costumbre que se realizaba en el tiempo pasado. E incluso nótese cómo también para en esta explicación hemos utilizado el tiempo pretérito imperfecto. Por último, cabría decir que no es fácil, en síntesis, ver cuáles son las diferencias entre pretérito indefinido y pretérito imperfecto. Daría la impresión de que no es tan sencillo identificar cuándo las acciones están completamente realizadas y cuándo, si bien ocurrieron en el pasado, no están aún terminadas. Esta es una de las características que habría que explicar mucho mejor a nuestros estudiantes L, para que puedan comprender cómo las sesiones en pretérito indefinido se refieren por su especificidad y unicidad, por unas acciones que ya se han concretado y han terminado, o por un cambio que ya ha acontecido en la situación, como ya dan un aspecto de cierre y determinación, mientras que las del imperfecto nos están hablando de descripciones, explicaciones de acciones que tienen una cierta continuidad aun cuando están en el pasado. Espero pues estos elementos nos hayan ayudado a entender un poco mejor la diferencia en estos tiempos verbales del modo indicativo y que así sea más fácil aprender el español como lengua extranjera. Muchas gracias.